Buenas familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Una tarde de jueves más. ¿Se me escucha bien? Buenas, ya estoy viendo que habéis entrado algunos. Eric, buenas, encantado de tenerte aquí. Nunca fallas, tío, me alegra siempre tenerte aquí. Pepe, buenas tardes, Pepe, vamos a disfrutar hoy una buena tarde de derecho. Baby Glue, buenas tardes también, ¿cómo estamos? Ginny, encantado de teneros una tarde más de jueves por aquí. Hoy, bueno, no sé si se me escucha bien, ya sabéis. Siempre me gusta que me indiquéis si se me escucha bien, si no se me escucha bien, los volúmenes, que después empezamos y no da tiempo a cambiar con la vorágine de la charla. Se me escucha bien, ¿no? Vale. Baby Glue, me alegro de que estés aquí. No sé quién eres porque eso pasa siempre con los nombres que se pone la gente, que no sé quiénes son. Pero bueno, encantado de teneros aquí a todos, ¿vale? Bueno, sin más dilaciones, ¿vale? Hoy nos acompaña, en la tarde de hoy, nos acompaña Paco Vila, catedrático de Derecho Laboral, también fue magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, profesor de la UNED, dirige varios cursos como en la UNIA, yo mismo realicé ese curso que él dirige. Bueno, y yo quiero decir sobre Paco que tiene tantos proyectos, tiene tantos cursos que imparte, se le invita muchas veces a charlas por todos sitios, tanto a nivel nacional como internacional. Es una de las personas que en derecho laboral está más cualificada y más capacitada. Es decir, hoy tenemos a un invitado, me pasó el currículum ayer Paco, el currículum abreviado, y he de decir que es una auténtica locura, lo que este compañero lleva a sus espaldas en términos académicos, en términos de estudio de derecho laboral. Ha publicado muchas obras, muchísimas, interminables, y ahora mismo también estará en alguna de ellas. Así que yo, sin más dilación, a ver, yo estoy esta tarde aquí un poco de invitado también y de espectador como todos vosotros, ¿vale? Así que, sin más dilación, damos la bienvenida al invitado de hoy. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si se me oye bien. Se te escucha perfectamente, Paco. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Paco. Para mí es un auténtico privilegio, no podías faltar tú a los directos. Que no, no, hombre, no. Muchas gracias a ti por esta excesiva presentación. Y lo del currículum, volvemos a decir lo mismo que decimos siempre, ¿no? Aquí uno tiene ese currículum no porque sea muy listo y nada por el estilo, sino por años. Es decir, yo ya soy una persona que tiene cierta edad y entonces pues los años van pasando y claro, si no he hecho nada en veintitantos años que yo ya he dedicado al derecho laboral, pues entonces apaga y vámonos, ¿eh? Pero son yo creo ya 27 años prácticamente lo que llevo dedicado al derecho laboral. Entonces es más que nada por acumulación, no por mérito extraordinario, ¿no? Sino que van pasando los años y uno sigue haciendo cosas, ya está, ¿qué vamos a hacerle? ¿Eh? Habrá que comer. Yo siempre lo he dicho, yo creo que lo he dicho muchas veces, tengo familia numerosa y cuando tengo familia numerosa, pues tengo que hacer muchas cosas para poder subsistir, ¿eh? Y eso es el resultado, ¿no? Por tanto, el currículum es el resultado de trabajar mucho para mantener esa familia. Sí, pero Paco, a ver, yo ya no solamente el currículum, sino la forma en que expone, la forma en que enseña. Derecho laboral, yo me dedico al derecho laboral principalmente por la iniciativa tuya. Yo no recuerdo si te acuerdas o no, pero tú estuviste en el tribunal que me corrigió el trabajo fin de máster de Derecho Laboral, y fue ese ánimo tuyo, esas ganas que me pusiste, que me trasladaste, por lo que yo posteriormente me estoy dedicando al Derecho Laboral. Es decir, no solamente estamos hablando de currículum, sino de ganas, de energía que le pones. Es más, cuando yo anuncié, Paco, que ibas a venir, las redes se volvieron locas. Creo que la publicación, el anuncio de que ibas a venir ha sido el que más respaldo ha tenido por las redes sociales. Así que no solo es currículum, es también la persona, y yo te agradezco enormemente que estés hoy con nosotros, Paco. No podía faltar. Eso que tengo muchos amigos, muchos familiares y se conectan y ponen esas cosas, no otra cuestión. ¿No? Y tú que Paco, me tienes mucho precio, ya está. Paco, aquí te dice Eloy, el mejor profesor que he tenido en la carrera.
Bueno, porque aprendería, ya está. Entonces yo lo que, lo que llevo a gala es que efectivamente los alumnos se acuerdan de mí y eso para mí es muy positivo, ¿no? Yo sí es verdad que hago un esfuerzo en intentar que las clases sean lo más prácticas posible, ¿eh? No concibo solamente la disciplina desde un punto de vista teórico, no lo veo. También es verdad porque yo sí me he preocupado, o ya sabéis perfectamente que estoy bastante vinculado al ámbito profesional. Entonces traslado ese conocimiento profesional al ámbito de la clase también. Y yo creo que los alumnos terminan por entender el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo es entenderlo, no es memorizarlo desde mi punto de vista. Así hace que te guste el derecho al trabajo, ¿no? Que lo aprecies. ¿Por qué? Porque es un derecho muy vivo, muy lógico, que te da muchos resultados relativamente fácil, pero para eso tienes que entenderlo. Y yo creo que eso es lo que yo consigo transmitir, por lo menos es lo que yo llevo a gala, ¿no? Y yo creo que los alumnos lo agradecen. ¿eh? Bueno, pues Paco, aquí no te voy a leer todos los comentarios, pero son muchos de apoyo, ¿vale? Hoy, ¿qué vamos a hablar? Paco, lo hemos estado comentando antes, pero bueno, si quieres introducir tú el tema. Bien, bueno, pues yo ya te lo he dicho de forma reiterada, que a mí lo que tú me has hecho ha sido una trampa absoluta, ¿no? Ha sido un vil engaño, porque tú me dijiste que esto era una cosa mucho más informal y mucho más rápida, y después yo me encuentro aquellos mensajes que tú has puesto en las redes precisamente. Entonces veo que esto es más serio y que yo incluso tengo que medianamente preparármelo. Yo venía aquí a contar 4 cosas y media, ¿no? Y no, al final veo que es una cosa mucho más seria, que hay que prepararlo, que hay preguntas y respuestas y tal, ¿no? Y entonces yo, pues no he tenido más remedio que prepararme incluso un guión. O sea, me has tenido trabajando para esto, cosa que yo no esperaba tener que hacer. Entonces me he preparado mi guioncito. De todas maneras, los que ya me conocen saben que yo soy bastante anárquico cuando empiezo a hablar y a contar las cosas. Entonces yo tengo intención de hablar de todas aquellas cuestiones relativas al derecho al trabajo que están de alguna forma vinculadas con la pandemia, ¿vale? Eso nos llevará, lógicamente, a abrir diferentes campos, diferentes abanicos, ¿no? Y ir conectando con otra serie de cuestiones, pero fundamentalmente, ¿no?, a aquellos aspectos que hoy por hoy tienen mayor relevancia desde el punto de vista de lo que es la respuesta a la crisis sanitaria. ¿Vale? Pues perfecto, un tema de actualidad, el derecho laboral ni ninguna rama del derecho es ajena a esta situación de pandemia que estamos atravesando, así que yo me incluyo, somos todo oídos y adelante, al toro, con tu primer stream, Paco. Bien, pues muchas gracias, hombre. Bueno, pues empezamos. Yo, de todas maneras, en la medida de lo posible, yo me pondré a hablar, pero yo te invito, Miguel, a que tú me interrumpas cuando tú quieras, ¿no? Si voy muy lento, muy rápido, si quieres que me matice sobre alguna cuestión en concreto, tú me interrumpes cada vez que quieras, para que no sea un monólogo muy aburrido, ¿no? Bueno, fijaros, mejor dicho, no fíjate tú, sino fijaros todo, ¿no?, que cuando nosotros explicamos, y desde el punto de vista académico explicamos el derecho al trabajo, ¿no?, una de las primeras cosas que explicamos es que el derecho del trabajo es un derecho que está muy vinculado a la economía, que está muy vinculado a lo que es la realidad social de cada momento. Entonces, lógicamente, lo que es las normas laborales, pues se adaptan o sirven como mecanismo de adaptación a la realidad social de cada momento. Y eso es lo que está pasando justamente ahora, ¿no?, que el derecho al trabajo pues tiene que dar una respuesta a lo que es el fenómeno que se ha producido como consecuencia del COVID-19. Entonces, justamente lo que queremos analizar nosotros, ¿qué respuesta desde el ámbito laboral se está dando a una crisis sanitaria que ya deja de ser una crisis sanitaria y se convierte en una crisis absolutamente económica, ¿no? Y que lógicamente afecta a empresas y trabajadores? Bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no?, para dar respuesta a eso? Y eso es lo que yo trato de abordar. Además, también desde un punto de vista en el que yo creo que todos eso somos conscientes, ¿no? Somos conscientes de que el COVID ha venido y ha hecho cambiar completamente nuestra vida. Es decir, vamos a enfocar completamente de una forma diferente a la anterior, ¿no?, lo que son nuestras relaciones diarias, lo que son nuestras relaciones diarias, tanto con los particulares, nuestra forma de plantear negocios, nuestra forma de tratar con clientes, conferencias, como hoy, por ejemplo, una posible charla, ¿no? Todo absolutamente ha cambiado, ¿no? Y como ha cambiado, pues el COVID espero que algún día se vaya o quede como una cosa absolutamente residual, pero hay muchas cosas del COVID o que han llegado con el COVID que se van a mantener. Van a haber muchas normas, muchas realidades que ya van a ser una constante en nuestra vida. Entonces, ya no podemos, por ejemplo, dejar de pensar, ¿no?, que el tema del trabajo a distancia o el teletrabajo va a ser ya una constante. Y eso se va a quedar, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los temas que nosotros vamos a abordar? El teletrabajo, el trabajo a distancia, ¿no? Aunque sea brevemente, algunas cuestiones relevantes, sobre todo refiriéndome a un periodo de transición de cómo ahora mismo estamos en COVID, cómo hay una serie de normas que se van a poner en marcha o que tienen mucha relevancia
a partir del día 9 de mayo, ¿no? Y cómo después esto va a ir cambiando. O sea, que tenemos un proceso de transición, pero ese proceso lo estamos pasando, ¿no? Y cómo tenemos que adaptarnos a eso. Eso de una parte, ¿no? Pero si os fijáis también, en el último día, no sé si os acordáis, que se está hablando mucho de lo que son las reformas de las pensiones y la posible reforma laboral, ¿vale? Nosotros podemos pensar, bueno, es que la reforma laboral llevamos hablando mucho tiempo, la reforma de pensiones también, pero vuelvo a decir que os acordéis también, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de la pandemia, España va a recibir una serie de fondos de la Unión Europea. ¿Y a qué se vincula la recepción de esos fondos por parte de la Unión Europea? A un plan de recuperación, ¿no? Y un plan de recuperación con un nombre más largo, nunca soy capaz de decir la última palabreja esa que se han inventado, tan rara, plan de recuperación. Y en ese plan de recuperación sabéis que dos de las medidas más importantes, ¿cuáles son? ¿No? Pues las reformas que afecten a el ámbito laboral, la reforma laboral y la reforma del plan de pensiones, ¿no? Del sistema de seguridad social, ¿no? Que son quizás las de más trascendencia y que de hecho Europa pues, nos decía que o hacíamos algo de eso o nos quedábamos sin el dinero, ¿vale? Entonces, incluso cuestiones que aparentemente están alejadas, pues se ponen encima de la mesa. Hasta tal punto es así que hay una figura que es especialmente relevante durante la pandemia, que son los ERTE. ERTE que no se inventan con la pandemia, no se inventan ahora. Los ERTE existían desde antes. Lo que pasa es que sí es verdad que se transforman, se matizan, se modalizan para dar respuesta a la pandemia, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que se ha visto que es un instrumento que puede ser tan útil que algo que en principio no se iba a incluir en la reforma laboral, ahora se plantea como una de las prioridades de la reforma laboral. No sé si os acordáis también que cuando, justo antes de la reforma, yo recuerdo que en su momento me invitan desde el Colegio de Abogados para que yo dé una charla sobre la reforma laboral y la doy, si yo no recuerdo mal, en febrero de 2020, porque la reforma laboral era inminente, en febrero de 2020. ¿Qué pasa? Que se nos cae encima el COVID-19, adiós reforma y a todo, ¿no? A partir de entonces, lo hemos estado hablando antes Miguel y yo, ¿no? Lo que me dedico es a hablar continuo y constantemente de los ERTE, ¿no? Siempre delante de una pantalla, pero siempre hablar de los ERTE, ¿no? Una figura central. ¿Qué ha pasado? Porque se ha producido una especie de simbiosis, una especie de conexión entre una cosa y otra. Y la reforma laboral, que se nos decía permanente y constantemente que iba a ser la derogación de la reforma laboral de 2012, lo cual eso yo luego hablaré un ratito si me da tiempo y contaré que esto no deja de ser un eslogan publicitario, porque no podía hacer la derogación de la reforma laboral de 2012, por cuestiones que ahora, en la medida de lo posible, pues comentaré, ¿no? Pero a medida que hemos ido avanzando, hemos ido encontrando cosas nuevas y entre otras que los ERTE se van a incluir como una de las primeras medidas a adoptar en esa nueva reforma laboral. Eso, que yo sepa, no es objeto de la reforma laboral del 2012, no es una de las prioridades que se pusieron sobre la mesa en su momento, ¿no? Sino que es algo que aparece como novedad y que se trae ahora como absolutamente relevante, ¿vale? Bien, claro, pero si os dais cuenta, estamos ya en el final, eso sería el final. Pero claro, para llegar al final tenemos que pasar primero por el principio, ¿no? Y tenemos que ir del principio y ir avanzando poco a poco. Y si nosotros vamos rememorando lo que pasó para dar comienzo a toda esta situación y que nos lleva hoy por hoy a ese plan de recuperación, que yo estoy esperando como loco a verlo, porque yo he visto lo que es el plan de recuperación, aquel documento enorme que se ha presentado a Europa, después el resumen que se ha hecho, y yo, sinceramente, yo lo que veo ahí es una carta a los Reyes Magos, pero a ver si luego la carta a los Reyes Magos que se concreta, porque a ver qué medidas tiene. En fin, pero sobre eso ya hablaremos. Pero ¿cómo llegamos a eso? Insisto, pues llegamos a eso porque en su momento, y lo tengo por aquí apuntado porque yo ya la edad me va afectando y las cosas se me van olvidando, si os acordáis también, hay un Real Decreto, el 463/2020, absolutamente famoso. ¿Por qué? Porque es el Real Decreto que aprueba el estado de alarma, ¿vale? Ese fue el origen de todo. La aprobación de Real Decreto, concretamente el 1463/2020. Ese Real Decreto, sabéis perfectamente que se basa concretamente, ¿no?, también en una ley, ten en cuenta una ley que es la Ley Orgánica 4/81, que establece cuáles son las limitaciones que se pueden establecer, ¿no?, con el estado de alarma a determinados derechos fundamentales. Y eso implica que ante una situación de confinamiento, etcétera, etcétera, ¿no?, pues el legislador laboral se ve obligado a sacar la primera gran norma de referencia, que es el Real Decreto Ley 8/2020, ¿no?, que es el origen ya nuestro propio. Es decir, partimos del Real Decreto que regula el estado de alarma
pero nuestra primera norma laboral de urgencia verdaderamente importante es el Real Decreto Ley 8/2020. ¿Por qué? Porque es la norma que nos trae, ¿qué? Trae la preferencia del trabajo a distancia, la preferencia del plan Me Cuida, y toda la regulación de los ERTE, más el cese de actividad, en fin, hay cosas estas. ¿Qué pasa? Que a partir del Real Decreto Ley 8/2020, pues a partir de ahí hay una sucesión continua y constante de Real Decreto Leyes que tratan o bien de complementar al anterior, ¿no? O bien de establecer cuestiones nuevas o de prorrogar lo que ya se ha establecido. Y entonces así nos vamos encontrando el Real Decreto Ley 9, que introduce algunas cuestiones que yo creo que a ninguno se nos escapa y que son absolutamente significativas y llamativas. Y yo creo que son cuestiones sobre las que tenemos que comentar y las que tenemos que hablar. Eso sí es derecho del trabajo de la pandemia. Por ejemplo, prohibición de despedir, ¿no? Por ejemplo, el tema relativo a la extensión de los contratos temporales, ¿no? A la prolongación de los contratos temporales. Eso es derecho de la pandemia. Derecho al trabajo de la pandemia. Y eso se introduce en el Real Decreto Ley en el 9/2020. O sea, como vemos, se van introduciendo cositas. Después aparece, acordaros, ya desapareció aquello, pero produce una serie de consecuencias que se ven hasta hoy en día. Me explico, a ver. Si yo no recuerdo mal, el Real Decreto Ley, el 10/2020, introducía ¿cómo se llama esto, hombre? El permiso retribuido recuperable, Ah, el PRR, el permiso retribuido recuperable, ¿no? sí. Y yo no tengo aquí la referencia, pero yo creo recordar que era el Real Decreto Ley el 10, ¿no? ¿Y ahí que establecía? Pues que se iban a recuperar. ¿Qué pasa? Que muchas empresas nunca pusieron en marcha aquella recuperación. Y ahora, después de pasar un año, en el año 2021, dice, oye, que tenéis que recuperar. ¿Usted cree que esto es eterno? ¿Que vas a tener toda la vida para recuperar aquello? Ya termina el año natural. Entonces, algunos querían compensarlo con vacaciones, otros hacer una liquidación en alguna paga extraordinaria. Mire usted, lo que no ha hecho en el 2020 ya no va a hacer en el 2021, ¿no? Y ya hay cosas que se quedan fuera de su alcance. No va a estar abierto permanentemente, ¿no? El caso es que, como vengo diciendo, lo importante es que tenemos un marco de referencia, que es el estado de alarma, y que implica que las autoridades sanitarias van a ser las absolutas protagonistas de esta situación. Lo que marque la autoridad sanitaria es lo que va a determinar el funcionamiento del resto, ¿no? Entonces, la autoridad laboral o el legislador laboral lo que va haciendo es que va estableciendo una serie de medidas para dar respuesta a aquellas restricciones que va imponiendo la autoridad sanitaria. Y va, lógicamente, produciendo una serie de normas, de cambios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, estamos ante una legislación de urgencia. Y como estamos ante una legislación de urgencia que se dicta en poquísimo tiempo, pues vamos encontrando muchísimos problemas. Muchísimos problemas que son los que van surgiendo ahora, ¿vale? Que van surgiendo ahora, ¿por qué? Porque ahora vamos obteniendo ya las primeras sentencias que van aclarando determinadas cosas en relación a la prohibición de despedir, en relación a si los estamos justificados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, yo voy a dar una serie de pautas, en algunos temas profundizaré un poquito más y en otros los voy a dar una pincelada, ¿no? Pero yo intentaré decir lo que buenamente pueda. El caso es que en esa normativa de urgencia yo aprecio, en primer lugar, dos cosas fundamentales. La primera es que, visto ya con la distancia de un año, o de un año desde que llevamos esto, ¿no? Yo al principio fui bastante crítico. Y fui bastante crítico por una de las dos razones, una de las dos cuestiones importantes que te voy a decir ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque tú apreciabas cuando iba leyendo que había muchos problemas de carácter técnico, ¿no? Una redacción que, aparte de lo que es la exposición de motivos, que era larguísima toda la norma, entonces tardaba uno en leerse la exposición de motivos, una barbaridad, parecían artículos científicos, ¿no? Pues después se encontraba una serie de cuestiones que yo no tenía que comprender y que ahora me voy a referir. Pero, sin embargo, insisto, cuando ha pasado ya un año, yo sinceramente tengo que reconocer que esa normativa que al principio nos dio tanto dolor de cabeza a todos y que tantas horas de sueño nos quitó a todos, pero no de un punto de vista del estudio académico, no solo de un punto de vista teórico, ¿no? Sino de un punto de vista de solucionar el día a día de las empresas y los trabajadores. Yo era continuo y constantemente resolviendo problemas, tanto en el ámbito del despacho en el que vengo colaborando, ¿no? Como en diferentes colegios profesionales que me venían preguntando todas y cada una de las dudas que se iban planteando. No porque yo supiera mucho, que lo vuelvo a insistir, no porque supiera mucho, sino porque ninguno sabíamos nada, ¿no? Entonces, ante la desesperación absoluta, pues uno se buscaba a alguien a ver si te decía algo o lloraba contigo en relación a que yo tampoco lo sé, ¿no? Y así estábamos continuamente, ¿no? En los WhatsApp, en los chats, todo el mundo preguntando sobre lo mismo. Entonces, al final llegamos a la conclusión de que ninguno sabíamos nada, ni el legislador.
Y entonces se aprecia el segundo de los efectos que digo, que me parece muy bien, que esas normas estaban ahí y han evitado que lleguemos a una situación mucho peor y han salvado muchas cosas, ¿vale? Pero eso se ve a lo largo ya del tiempo y con una perspectiva. Al principio la gente era mucho más negativa, ¿no? Es que esto es un rollo y los ERTE y tal. Visto cómo ha ido la pandemia, los ERTE y la regulación ha ayudado mucho, ¿vale? ¿Qué tiene defecto? Claro, si eran normas que salían en lo que tardaba un telediario, es que no tardaban más. Entonces, claro que tienen defectos técnicos, y muchos. Y entonces usted veía que incluso en corrección de errores se cambiaban cosas absolutamente determinantes. Yo decía, pero ¿qué técnica legislativa es una que en corrección de errores te están cambiando cosas determinantes? Pero es que otra cuestión más, que ha sido muy criticada, y eso sí lo llevo yo muy mal, ¿no? Que se ha utilizado una técnica legislativa nunca vista. ¿Cuál? Que determinadas cuestiones que no se cerraban porque no se cerraban en aquellos reales decretos ley, ¿no? No sé si de forma consciente o inconsciente, se sometían continuamente y constantemente a la interpretación de diferentes instituciones. Entonces, ¿qué estábamos? Pues todos como locos, esperando que saliera el boletín del sistema red, para que nos dijera el boletín del sistema red algo, ¿no? Los criterios técnicos de la Dirección General de Trabajo, ¿no? Y cosas así. Entonces decía uno, pero ¿desde cuándo legisla la Dirección General de Trabajo o desde cuándo legisla el boletín del sistema red? Eso sirve para ayudar, para aclarar, pero es que establecían algunas obligaciones concretas, ¿no? Por poner un ejemplo, porque fijaos, yo llevo no sé ni cuánto rato llevo hablando, pero vamos, yo veo que son ya las 6:30 y no prácticamente no he dicho nada todavía. Yo me enrollo como una persiana completamente, ¿no? Bueno, pues ya os adelanto alguna cuestión de esa, porque si no, no cuento nada, ¿no? Fijaos como, por ejemplo, cuando se nos decía el pasar de un ERTE a otro ERTE, ¿no? Eh, Voy adelantando cosas, Miguel, porque yo tenía este guión, pero el guión no sirve para nada. Fíjate, yo tenía incluso aquí unas notas, unas páginas, ni las consulto ni las miro porque es que si no, no me da tiempo de nada. Entonces yo voy soltando como una catarata, ¿no? Y lo que vaya saliendo. Bueno, pues como te decía, o como decía, mejor dicho, a todos, es que el que veo a Miguel, a los demás no lo veo, pues le hablo a él, ¿no? Aunque me ha dicho que mire la cámara, pero yo miro donde me da la gana permanentemente, ¿no? Bueno, bueno como decía, a medida que van cambiando, he dicho que van saliendo muchos reales decretos que van regulando, sobre todo, esa figura tan importante que parece que se va a cambiar ahora, que son los de los ERTE, ¿no? Y entonces nos vamos encontrando que tenemos el Real Decreto Ley el 8, el 9, después aparece el 15 que afecta algo, después aparece el 18, el 24, el 30, el 35 y el 2/2021. Y yo creo que lo he dicho todo, o por lo menos lo más importante que afecta a los ERTE, ¿no? Entonces, ahí se van haciendo continuo y constantemente se van haciendo cambios que van afectando a esos ERTE, se van modificando, algunos se van prorrogando, pero también se van estableciendo alguna limitación en cuanto a su uso, es decir, la posible incompatibilidad. ¿Por qué? Porque lo que tiene que decir el legislador prácticamente, y yo creo que esto alguien a lo mejor se lo puede plantear, lo puede preguntar, o incluso alguna persona con duda, a lo mejor tenía como una cuestión que quería preguntar luego, ¿no? El legislador lo que se plantea, usted es una empresa que va a ser la beneficiaria de un ERTE, ¿no? Usted se beneficia de un ERTE, pero lo que no puede tener es 4, 5, 6 o 7 ERTE a la vez, o sea, por diferentes motivos. Usted no puede tener un ERTE por fuerza mayor, CENAE, y aparte puede tener un ERTE por impedimento. Tiene uno o tiene otro, pero lo que no puede beneficiarse por los dos a la vez. Entonces, te establece una serie de incompatibilidades, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si nos damos cuenta, cuando se van haciendo estos cambios, hay algunos ERTE que se nos quedan por el camino, pero se nos quedan por el camino parcialmente. Se nos quedan por el camino en tanto en cuanto que ya no son objeto de exoneraciones. ¿Por qué los ERTE eran muy importantes? Por dos razones. Primero, porque la empresa se beneficiaba de una serie de exoneraciones en materia de seguridad social, con lo cual tenían un ahorro importante, ¿vale? Y al mismo tiempo, no lo olvidemos, los trabajadores tenían el contrato suspendido y por tanto no pagaban salario, que es lo que se le olvida mucho, que no se pagaban salario. Entonces todos piensan, es que me interesan las exoneraciones. Sí, claro, pues paga tú el salario a todo el mundo sin trabajar. Eso es gratis, ¿no? O sea, el salario es gratis. Bien, pero fundamentalmente se pensaba en exoneraciones. Pero claro, la segunda parte del ERTE era lo que afectaba a los trabajadores, que los trabajadores tenían derecho al cobro de una prestación. Entonces, las empresas se ahorraban costes y al mismo tiempo los trabajadores tenían derecho a una protección social. Que también fue incompleta. Si me da tiempo, diré por qué. ¿Vale? Si no me da tiempo, pues no lo diré. Si yo me pongo a hablar, pues soy capaz de estar hablando hasta mañana, por la mañana, de todas estas cosas, ¿no?
Pero ¿qué ocurre? Pues si en uno de esos trayectos, ¿qué ocurre? Ya casi finalmente, yo creo que cuando llegamos al Real Decreto Ley al 30/2020 y al 2/2021, ¿no? En este trayecto se nos quedan por el camino las exoneraciones de los ERTE por fuerza mayor, los normales, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Hay quien coloquialmente, sabéis que ha utilizado diferentes denominaciones y ha dicho, bueno, están los ERTE ordinarios, los ERTE normales, COVID, y los ERTE pata negra. Los ERTE pata negra eran los CENAE, ¿vale? Coloquialmente hablando. Bueno, pues los ERTE, los normales, los ordinarios, pero COVID, ¿qué ocurría? Pues que por el camino se quedan sin exoneraciones. Y entonces te decía a lo mejor alguna empresa, ¿y para qué quiero yo quedarme con un ERTE por fuerza mayor sin exoneraciones? Pues muy fácil, mire usted, porque lo va a seguir sin tener que pagar salario. ¿Usted quiere pagar el salario a toda la plantilla que no esté trabajando? No. Pues entonces le interesa continuar con ese ERTE, ¿no? Pues es verdad. Pero es que me vendría mejor si me exoneraran. Digo, sí, a mí que me toca la primitiva y no me toca, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre? Que beneficia usted de eso. ¿Qué pasa en aquel momento? En aquel momento es que se empiezan a introducir unos CNAE y hay un problema importante. Y sobre todo que afecta a ámbitos como el de Málaga, por ejemplo, porque sabemos que en Málaga vivimos fundamentalmente lo que vivimos hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? De la restauración. Y no sé si os acordáis que en la primera regulación de los ERTE CNAE, Fuerza Mayor CNAE, se establece un listado y se dejan fuera muchas actividades que están vinculadas precisamente con restauración, hostelería, etcétera, etcétera. No entran dentro, ¿no? Pero eso, el legislador se da cuenta que es un disparate y se modifica en el Real Decreto Ley en el 35/2020. ¿Qué pasaba? Pues que muchas empresas de hostelería y tal se habían mantenido con el otro, habían seguido con el fuerza mayor. Se introduce ese cambio y entonces la empresa dice ahora, bueno, ¿y ahora con cuál me quedo? ¿Me quedo con el CNAE o me quedo con el otro? Porque ¿cuál me interesa más? ¿No? ¿Ahora qué hago? Porque ya no puedo, incluso hay algunos que te lo limitan, ya no se pueden pedir nuevos. Si usted lo tenía de antes, te lo prorrogamos y si es un CNAE lo que puede pedir son relaciones nuevas, pero usted no puede pedir, puede seguir pidiendo limitación o impedimento, pero lo que no puede pedir es un fuerza mayor. Eso ya se ha acabado el plazo para pedir, ¿no? ¿Qué es CNAE? Pide usted exoneraciones, pero no puede pedir otra vez que se la apruebe el ERTE. Ya se acabó el tiempo. ¿Que usted quiere pedir un ERTE nuevo? Tiene tres opciones. Impeditivo, limitativo o ETO. Los otros ya se ha pasado el plazo. Pero las empresas se encontraban con un problema. Y era, mire usted, yo es que resulta que tengo un ERTE, que he pedido un ERTE limitativo, un ERTE impeditivo, ¿no? Porque yo quería cogerme una serie de exoneraciones y ahora lo que me interesa es, como me he metido en el CNAE, me interesa acogerme a ese. ¿Por qué? Porque el ERTE CNAE tiene una serie de exoneraciones, tiene una serie de ventajas sobre el limitativo, el impeditivo. Entonces me interesa pasarme a ese. O me interesa tenerse. ¿Qué ocurre? Pues que teníamos un problema, que yo tenía trabajadores que tenía acogido a un ERTE limitativo, impeditivo, y ahora tenía que recuperar un ERTE por fuerza mayor que era anterior en el tiempo y que se había prorrogado como consecuencia de estos reales decretos leyes, ¿vale? Se había quedado como muerto, como dormido, Yo había pedido un ERTE limitativo y ahora, ¿qué pasa? Porque, mire usted, yo nunca renuncié a aquello, yo ahora lo recupero porque me interesa pasarme al CNAE. ¿Pero puedo pasarme al CNAE? Entonces, si yo no recuerdo mal, en el boletín de Sistema Red, te decía expresamente que para acogerte a las exoneraciones del ERTE-CNAE tenías que renunciar expresamente al ERTE limitativo o al ERTE impeditivo. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Usted renunciará en todo caso a las exoneraciones, pero ¿por qué va a renunciar? Si usted ya ha acogido a trabajadores ahí, ¿cuál es el problema? El problema está en que si tú no habías incluido a trabajadores en aquel ERTE original que ahora has revivido, como tú ahora no puedes pedir nada nuevo, esos trabajadores se te quedaban fuera. Entonces tú lo habías metido en un ERTE limitativo y ERTE impeditivo y ahora lo tenías que poner a trabajar sí o sí. Porque usted es que yo no puedo ponerlo a trabajar. ¿Por qué? Porque no tengo volumen de negocio como para ponerlo a trabajar. ¿Qué hago con esos trabajadores? Si renuncio al ERTE limitativo o al ERTE impeditivo, los tengo que poner a trabajar y no los puedo meter en el ERTE CNAE. ¿Qué hago entonces? Entonces se plantean problemas importantes de esa índole que no han sido resueltos. Al final la gente ha tenido que optar por uno por otro en acogerme a uno o a otro y muchas empresas han dicho, bueno, pues ya que tenía el limitativo y tenía alguno más, pues me quedo con ese. O tiene un impeditivo que me venga a probar, pues me quedo con ese y no vuelvo al CNAE. O bueno, me dejo sin limitativo, pero con una incertidumbre absoluta. Y eso es uno de los problemas que hemos vivido, la incertidumbre absoluta, ¿no? Con respecto a los ERTE, ¿no? Incertidumbre que ya si te parece, termino con las primeras reflexiones que hago en relación a los ERTE, incertidumbre que nos ha llegado al tema de la prohibición de despedir.
y del compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Eh? Porque no se interpreta bien, porque la norma no lo ha cerrado bien. ¿No? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que no es lo mismo, ¿no?, la prohibición de despedir que el compromiso de mantenimiento del empleo. Mucha gente lo confunde. ¿Eh? Son cosas completamente distintas. La prohibición de despedir, como he dicho antes, se recoge en el Real Decreto Ley, en el 9/2020, y es lo que te viene a decir es que las causas que justifican un ERTE no te sirven para llevar a cabo un despido. Entonces, no despidas, ¿no?, porque con esa causa, porque te lo van a tumbar. ¿Qué es lo que pasa? Que no se nos dice, no se nos explica cuál va a ser la posible calificación judicial del despido. Y entonces empezamos con la duda. Si utilizamos esa causa, ¿qué es? ¿Es improcedente o es nulo? O sea, la prohibición de despedir, ¿en qué se concreta? ¿En una improcedencia o una nulidad? Y entonces empezamos ya a ver un chorreo de sentencias en De un hecho, tuve yo sentido. un juicio, bueno, que al final se pudo llegar a un acuerdo el lunes y yo por no jugármela, pues acepté la improcedencia y se han acabado, ¿no? Pero bueno, sí que estaría. Y yo creo que leí en distintos tribunales superiores de justicia que habían dicho que es improcedente. Y el debate fue ese, pero ya me gustaría escuchar tu opinión, nulidad o improcedencia. De forma, vamos, la inmensa mayoría de órganos judiciales ha optado por la improcedencia, ¿vale? Algún tribunal, algún órgano judicial ha dicho que improcedencia, pero con una indemnización adicional, que la ha sacado no se sabe dónde, ¿no? Y alguno en concreto, y esta es la duda, esta es la incertidumbre, ha dicho que nulidad, lo menos. Y alguna rara excepción, que yo sepa, un juzgado social, no me acuerdo si fue de Madrid o Barcelona, creo que fue de Barcelona, me parece procedente, un solo juzgado. Ojo. ¿Por qué? Porque entendía que la empresa estaba muerta, entonces tú puedes cerrar. Claro, aquí te dicen, es que esto otra pescadilla que se muerde la cola. Te dice, a ver, usted, si tiene una causa que justifique un ERTE, tiene que irse al ERTE. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene la prohibición de despedir. Pero es que luego a lo mejor te van a valorar si el ERTE está o no está justificado. Entonces te van a meter en el ámbito también de la justicia social, ¿no?, de la orden social, para determinar si está justificado o no está justificado el ERTE. ¿Y qué hemos encontrado ahí? Pues ahí lo que hemos encontrado es que algunas veces te han dicho los tribunales, pues mire usted, es que el ERTE no está justificado si su empresa está muerta. Es decir, el ERTE está justificado si la empresa va a revivir, si la empresa se podrá recuperar. Pero si su empresa está muerta, ¿cómo va a poner un ERTE? Es lo que tiene que poner fin a las relaciones laborales. Pero mire usted, si me ha dicho que no puedo irme a un ERE, si me ha dicho que no puedo despedir, ¿cómo voy a irme a un ERE? No, pero es que usted tiene que irse a un ERE porque la empresa está muerta. ¿En qué quedamos? Ya. ¿Qué pasa? Que el legislador por un sitio y los tribunales dan por otro, ¿no? Entonces estamos encontrando eso. En mi opinión, la prohibición de despedir, pero en mi opinión ya vale lo que vale, es decir, nada, ¿no? En mi opinión, la prohibición de despedir supone la improcedencia del despido, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la norma es que la causa, concretamente, en estos supuestos, justifica un ERTE, ¿vale? Entonces, si tú invocas esa causa en un despido, ¿qué ocurre? No hay causa. Y si no hay causa, ¿cuál es la calificación? Improcedente. ¿Vale? En cuyo caso, readmisión o indemnización. Es desde mi punto de vista. No es unánime, pero sí la inmensa mayoría. Pero te puede tocar un juzgado social que resuelva diciendo que es nulidad, o incluso te puede decir que es procedente, ¿no? Claro. Entonces ya la hemos liado. Entonces estamos en situación de incertidumbre absoluta. Desde mi punto de vista, y la inmensa mayoría de las sentencias están diciendo que es improcedente, ¿vale? Pero en eso se concreta, ¿vale? Ahora bien, fijaos que ¿hasta cuándo? La pregunta es, ¿hasta cuándo y cómo vincula esta prohibición de despedir? Esta prohibición de despedir va a estar vinculada al mantenimiento, ¿no?, de todas las medidas relativas a la pandemia. Entonces, ya hemos visto y ha salido publicado hoy que el gobierno, ¿no?, ha propuesto que los ERTE se extiendan hasta el 30 de septiembre. Pero no solamente los ERTE se van a extender hasta el 30 de septiembre, sino que eso va a llevar vinculado otras medidas complementarias. ¿Cuáles? Pues va a llevar como medidas complementarias, concretamente, la prohibición de despedir, el compromiso de garantía de empleo, la prohibición de externalizar, la prohibición de contratar, etcétera, etcétera. Todo eso va a seguir vivo también, ¿no? Pues se va a mantener. Entonces, en el próximo Real Decreto Ley que prorrogue expresamente los ERTE, vamos a encontrarnos otra vez que se van a prorrogar estas medidas, con lo cual va a seguir vigente. ¿Cuál es la duda? La duda que me plantea muchas veces es,
¿podemos no obstante invocar alguna causa económica, técnica, operativa de producción, que se haya visto incrementada como consecuencia del COVID, pero se remonte a una situación anterior al COVID? Técnicamente sí se puede hacer. Es decir, si tú logras acreditar que la situación de tu empresa es anterior al COVID y que como consecuencia del COVID pues se ha ido a peor, tú lo que tienes que acreditar es que es peor, o sea, que eso se remonta a una situación anterior. Pero, ¿qué pasa? Que ahí nos encontramos con varios problemas. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? El primero, que corre un riesgo extraordinario si vas como empresa. Extraordinario, porque está sometido al juicio que te diga los tribunales. Pero otro elemento de incertidumbre es que, como sabemos perfectamente, los tribunales vienen exigiendo, cuando se lleva a cabo un despido, fundamentalmente un despido económico, ¿no?, que haya una actualidad en cuanto a las causas que se invocan. Si tú estás diciendo que tú estás despidiendo porque te va mal ahora, ¿por qué? Porque estamos en COVID. Entonces, una causa COVID, ¿no? Pues entonces le hemos liado. Entonces, yo digo que es muy difícil llevar eso a cabo. Es muy difícil mantener esa posibilidad. Después, ¿qué ocurre? Pues que eso es completamente distinto a lo que es el compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Por qué? Porque el compromiso de mantenimiento del empleo es, mire usted, mientras que usted ponga en marcha un ERTE, lo otro es que, independientemente de que tú pongas o no pongas en marcha un ERTE, da igual, tú no puedes despedir si la causa te justifica un ERTE. Tú lo podrás poner en marcha o no, eso ya es decisión tuya, pero tú, si esa causa aparece, tú tienes que irte a un ERTE. Si quieres hacerlo y a un despido, en ningún caso. El compromiso de mantenimiento del empleo es otra cosa distinta. Y es, si usted decide acogerse a un ERTE, entonces se compromete a que tiene que tener a los trabajadores 6 meses más trabajando desde que se reincorpore el primer trabajador del ERTE. Y el legislador sí establece, no para la prohibición de despedir, pero sí para el mantenimiento del empleo, que es una incongruencia, pero usted establezcamelo para los dos, ¿no? Pero sí establece que para el caso de mantenimiento del empleo, sí establece una serie de excepciones y te dice, o te viene a decir más o menos, ¿no?, que hay una serie de supuestos en los que no se está incumpliendo el compromiso de mantenimiento del empleo, ¿no? Por ejemplo, cuando la empresa está en riesgo de concurso. ¿Usted qué voy a hacer a la empresa? Es que o hago esto o cierro, ¿no? Y estoy en riesgo de concurso y ya es una cosa realmente preocupante. Por entonces usted podrá despedir al trabajador. O sea, no tiene que mantener. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que se establecen ahí una serie de problemas adicionales y van surgiendo problemas. Y esto va dando fleco. ¿Qué problema se puede producir ahí? Pues que, ¿y si resulta que yo no cumplo con el compromiso de garantía del empleo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces el legislador te dice que tú tendrás que devolver la exoneración. ¿Cuáles? ¿La de los trabajadores que no han respetado el compromiso de garantía del empleo? La de todo. ¿O todas? ¿No? Entonces parece que la Dirección General de Trabajo, que es el legislador encubierto, como he dicho antes, pues la Dirección General de Trabajo ha interpretado, sobre por la misma dura, y ha interpretado que todos. Es curioso porque yo recuerdo que en una charla que compartía yo mesa con el jefe de la inspección en Málaga, Alfonso Conejo, era bastante más flexible que yo en ese caso. Y Alfonso decía, hombre, yo creo que no serán todas, pero bueno, estamos esperando los criterios. Y yo decía, Alfonso, yo creo que serán todas, porque el espíritu del legislador está claro. No des ideas, no des ideas tampoco, todas, Paco. No, pero salió y al final dijeron que todas, ¿no? Ya. Y yo creo que incluso lo que he dicho antes, los jefes de la inspección estaba por la labor de ser más flexible, ¿no? Pero la Dirección General de Trabajo no, todas, bueno, pues ya está, pues todas, ¿no? Que ese es el primer efecto, que ya parece que se ha resuelto vía interpretativa, no porque el legislador lo ha hecho, sino porque tenemos el legislador encubierto, como he reiterado tantas veces, es tarde, ¿no? Pero había otro problema, y era, bueno, ¿y eso afecta a la calificación judicial de los despidos que se lleve a cabo en ese momento? No, eso no afecta a la calificación judicial de despido, afecta a la devolución de las exoneraciones, pero no a la calificación judicial de esos despidos, ¿vale? Esos despidos, si hay causa, estarán bien hechos, ¿eh? Otra cosa es que se enfrenten a la prohibición de despedir, que iba por otra vía, como hemos dicho antes. Bien, ¿ahí se acaban los problemas que nos dan los ERTE? No, han dado miles y miles de problemas, ¿no? Yo voy a destacar, por ejemplo, uno que ahora mismo nos está trayendo bastante de cabeza. Y es que, por ejemplo, estando vigentes los ERTE, tenemos un problema adicional. Y es que existe, además de la prohibición de despedir, existe la prohibición de realizar nuevas contrataciones o externalizar la actividad. Tú tienes trabajadores en ERTE,
no puede despedir, no, o sea, no puede despedir, no puede externalizar, no puede hacer nuevas contrataciones. Pero, claro, toda regla tiene sus excepciones. Y lo que te dice el mismo legislador es, bueno, salvo que no haya ninguna persona con la cualificación, con las actitudes, con la formación necesaria en la empresa para cubrir esa demanda que tenga la empresa en ese momento concreto. Y ya está introduciendo un concepto jurídico indeterminado. Ya. Ya está. ¿Cuándo se produce esa excepción? Pues ya habrá que discutirlo, ¿no? ¿Qué efecto se produce si tú no cumples con esa prohibición de externalizar o de contratar, etcétera, etcétera? Y aquí ya el legislador se cubre de gloria. Ya es maravilloso. Porque te dice, vamos, yo, perdonad, pero sabéis seguramente mucho más que yo, pero todos conocéis perfectamente lo que es, ¿no?, los principios, ¿no?, de lo que es el derecho sancionado, ¿no? Y sabéis que hay un principio básico que es la tipicidad. Es decir, aquello que no está tipificado no existe. Tú no puedes sancionar por algo que no está tipificado. Bueno, pues el legislador, que conste que yo esto lo he preguntado, ya no digo, incluso lo he preguntado a inspectores y tal, digo, mira, dime tú algo, porque yo no me entero. Digo, yo no me entero, no, o igual que soy muy torpe, o es que ya me hago mayor también y no me entero. Pero el legislador te dice, no recuerdo, no tengo el precepto por ahí, por algún sitio estará, te dice concretamente que se podrán, o algo así, ¿no?, que se podrán establecer o se podrán entender como infracciones si tú no cumples con esa prohibición. ¿Cómo que se podrán entender? Mire usted, hay una cosa que se llama, que es la LISOS, que es la Ley de Infracciones y Sanciones. Ahí están las infracciones y sanciones. ¿Cómo que se podrán entender? ¿Dónde está el principio de tipicidad ahí? Dígame usted qué infracción es, modifique la LISOS en todo caso, introduzca las infracciones correspondientes y las sanciones que pueden corresponder. Pero no, alguna pensando, bueno, pues si tú haces hora extraordinaria, podemos interpretar que la LISOS, como si hay una regulación de la hora extraordinaria, lo metemos por ahí. Pero la descontratación, la exterminación, ¿dónde metemos eso? Claro. ¿Qué tipo de infracciones son? ¿Qué sanciones corresponden? Ahora, claro, ahora viene la inspección. Mire usted, voy a plantear, voy a levantar un acta. Y te dice que acta va a plantear, pero y dice tú, bueno, ¿y qué? ¿Y de qué? ¿De qué infracción? Sí que no sé cuál es. ¿Cómo soluciono esto? Y después incluso se discute, se puede discutir, pues mire, usted está justificado o está justificado. Pues no lo sé, es que yo no tengo nadie en la empresa, pues demuéstrelo. En fin, que genera una situación de incertidumbre, ¿no? Esto se vincula con la otra pata, si os dais cuenta, con la otra pata que yo decía que era muy importante durante la pandemia, que era el teletrabajo, ¿no? He hecho una primera valoración muy larga sobre los ERTE, creo, no he entrado con detalle, lógicamente, porque es imposible y porque me hace falta 3 días para hablar de los ERTE nada más, pero la otra pata importante es el teletrabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos, como he dicho al principio, que el teletrabajo ha llegado para quedarse. ¿Qué ocurre? Pues que el legislador, en una cosa que hay, en un alarde, ¿no?, tremendo de inteligencia, pues muchas veces hace referencia al trabajo a distancia y en otros al teletrabajo. ¿Qué ocurre? Que cuando el legislador hace referencia al teletrabajo en muchas ocasiones, el teletrabajo no está regulado. Ya. Tenemos regulado el trabajo a distancia en el artículo 13. Pero cuando él dice, en algunos casos, que preferencia para el teletrabajo, pues no sé, si que el teletrabajo no está regulado en España, ¿eso qué es? Hay un acuerdo marco de teletrabajo, en algunos convenios colectivos se dice lo que es el teletrabajo, pero no tenemos una regulación como tal, tenemos la regulación del trabajo a distancia. El teletrabajo no es un concepto jurídico que tenga una definición por nuestro legislador. Entonces, ¿qué es? Bueno, no contento con esto, sigue con sus 13, ¿no? Y entonces, no sé si acordáis que la terminación del Real Decreto Ley el 28/2020 del trabajo a distancia, pues fue un poquito complicado. Y se tuvo una serie de vueltas, se introduce una serie de capítulos, se manda al CES, ¿no? Y el CES hace una valoración, pero resulta que el CES valora antes de que valore los agentes sociales, el CES se cabrea, y entonces hace un informe diciendo, pero bueno, pero me tienes que mandar texto definitivo, no un texto sin negociar. ¿Cómo voy a hablar de un texto que no es definitivo? Entonces me da unos y tiro a la oreja y dice, esto no puede ser. El caso es que en su tramitación y por los tiros a la oreja que le da el CES, pues algunas cuestiones se quedan por el camino. Y entonces hay un capítulo, que era el capítulo 4 original, que regulaba situaciones extraordinarias de uso de teletrabajo. Entre otros, el que se puede utilizar para los casos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Por enfermedad y cosas así, ¿no? Pero el legislador decide que eso no continúa, se lo carga. O sea, ese capítulo 4 nunca llega a ver algo. Y entonces lo que te saca es una disposición adicional que te dice, mire usted, el teletrabajo, como ocasión de la pandemia, no va a estar regulado por el Real Decreto Ley que regula el teletrabajo.
No va a estar regulado por eso, sino que se regulará a través de la legislación ordinaria. Vale, muy bien, estupendo. Se hace eso, se aprueba entonces ese Real Decreto Ley y en ese Real Decreto Ley lo que te dicen es que se deroga el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Ya la hemos liado. ¿Por qué? Vamos a ver, me está usted diciendo que el trabajo a distancia se regula, ¿no? Todo, menos el que haga referencia a la pandemia. Que la pandemia me lo manda usted a la regulación ordinaria. Y en la regulación ordinaria se carga usted el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? Pues entonces, trabajador que trabaja con un teletrabajo durante el trabajo a distancia, ¿qué tiene que aplicar? Las reglas ordinarias del Estatuto de los Trabajadores, no hay otra. Claro. Con alguna precisión, con alguna cuestión que nos dice el Real Decreto, que tiene que compensar por los gastos y poco más. Poco más. Fijaos hasta qué punto esto es relevante e importante. Muchísima importancia. Y ahora os voy a decir por qué. Cuando el Real Decreto Ley el 28/2020 regula especialmente el teletrabajo, ¿no? Hay un precepto, creo que recordar que es el 5, me parece, que viene a decir que el trabajo a distancia es reversible, que el trabajo se puede volver, que no se puede obligar al trabajador, ¿no? al teletrabajo, que no se puede obligar a volver, que no cabe ninguna modificación sustancial de condiciones de trabajo para esto, y que si eso ocurre, que no cabe el despido del trabajador. ¿Vale? O sea, que está vetando la posibilidad de despedir al trabajador si concurre alguna de estas circunstancias. ¿Pero cuándo? Para aquel trabajador, ¿vale? Para aquel trabajador que está al amparo del Real Decreto Ley 28/2020. Pero para todos aquellos trabajadores que están al margen de ese Real Decreto Ley, es decir, para todos aquellos trabajadores que hoy por hoy están trabajando en situación de trabajo por la pandemia, no están protegidos por eso. Es decir, que ¿te pueden hacer una modificación sustancial? Sí. ¿Te pueden despedir si no te adaptas? Sí. Falta adaptación a las modificaciones técnicas para el puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Te pueden hacer? Sí, ¿por qué? Porque no está expresamente previsto. No tiene ese mecanismo de protección. Por lo cual te quedas fuera. Pues fijaos, es importante. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esto? Pues si os dais cuenta y seguís leyendo y seguís buscando preceptos, antes, la regulación anterior te decía que el trabajo a distancia tenía preferencia, ¿vale? Tenía preferencia. Pero es que desde el Real Decreto Ley el 21/2020 te dice que el trabajo a distancia ya no es preferente. Ya hay que fomentar el trabajo a distancia siempre que sea posible, pero ya pierde la preferencia, ¿vale? Pero te dice que una obligación que tiene la empresa es fomentar el teletrabajo durante la pandemia. Real Decreto Ley 21/2020. Real Decreto Ley que se deroga posteriormente por el Real Decreto Ley 2/2021, que mantiene exactamente la misma obligación, artículo 7. ¿Vale? El artículo 7 te dice que tienes que fomentar el teletrabajo durante la pandemia, obligación de las empresas, siempre que sea posible. Es decir, que siempre que siga durante la pandemia va a fomentar el teletrabajo, un teletrabajo sometido ¿a qué? A la regla de la legislación ordinaria, no al Real Decreto Ley 28/2020, ¿vale? Porque expresamente el legislador lo ha acudido. Total, que si el Real Decreto Ley que se anuncia ya y que se va a publicar, que se va a aprobar para prorrogar los ERTE hasta 30 de septiembre, ¿qué va a implicar? Pues que va a mantener también vivo, ¿no?, este fomento del teletrabajo y, por tanto, que hasta 30 de septiembre esos trabajadores que están en teletrabajo como consecuencia del COVID van a seguir sin esa protección, ¿vale? Porque van a seguir al margen del Real Decreto Ley 28/2020. Bien, ¿qué ocurre? Pues que esto, lógicamente, y yo creo que son casi las 7, que llevo casi una hora, ¿no? Y si te parece, pues voy a dar 2 o 3 pinceladas, ¿no?, en relación a lo que son los 2 temas colaterales vinculados también al COVID. ¿Por qué? Porque el COVID nos lleva a que España, como he dicho antes, tenga que presentar un plan de recuperación, yo no sé cuánto, y la palabreja sagrada, ¿no?, que nunca la diré ni nunca seré capaz de decirla. Y ahí nos dice que vamos a obtener los fondos, como antes he adelantado, vamos a obtener los fondos siempre y cuando se produzca una serie de reformas. Reformas que van a afectar al mercado laboral y reformas que van a afectar a las pensiones. Y ahí nos encontramos con varios elementos. Primero, la reforma laboral y el plan de pensiones se ha llevado al marco del diálogo social, por una parte. Pero por otra parte nos encontramos que en el mismo gobierno tampoco se terminan por poner de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí, si hablamos del Ministerio de Economía, tiene un enfoque y el Ministerio de Trabajo tiene otro enfoque completamente distinto. Claro, pertenecen a
a corrientes distintas, a partidos políticos distintos, y es lógico que tengan su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces es verdad que la ministra Calviño, pues una visión más ligada a Europa, ¿no? Y la ministra Yolanda Díez, pues una visión más ligada, pues, a lo que es ¿no? Lo que viene defendiendo habitualmente, ¿no? El partido político al que pertenece, ¿no? Bien, entonces nos encontramos con una cosa más pegada al discurso ese, ¿no? De vamos a derogar la reforma laboral de 2012, ¿no? Y una cosa que parece que es lo que va a quedar finalmente, ¿no? Que es algo más ligado a la nueva, a ese contacto con Europa, ¿no? Es decir, parece que va triunfando, que va progresando, ¿no? Los postulados que ha puesto sobre la mesa la ministra Calviño, ¿no? Y yo creo que es que tiene razón desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que olvidarnos es centrarnos en la reforma laboral del año 2012. Mire usted, la reforma laboral del año 2012, hay muchas cosas que no decía y que se están achacando a ella. Dice, vamos a quitar los elementos más lesivos de la reforma laboral del año 2012. Y lo primero que quitan es el despido objetivo por asentismo. Pero mire usted, si eso está del año Catapunchimpún. ¿Eso es la reforma laboral del año 2012? No, si eso se introduce en el año 70 y tanto en España, con la última regulación. En el año 70 y tanto. Y está en el Estatuto de los Trabajadores desde su comienzo. Que es verdad que se ha ido perfilando, que al final se ha ido cambiando algunas cosas, pero le pido por causas objetivas, por asentismo, no, una cosa es la reforma laboral del año 2012. Igual que tampoco es, lo digo clarísimo, tampoco es fruto de la reforma laboral del año 2012 la regulación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa. Eso se introduce en la reforma del Real Decreto Ley 7/2011, por el gobierno anterior justo. Y ahí se le da prioridad a los convenios colectivos de empresas. Que es verdad que la reforma laboral de 2012 le da todavía más fuerza si cabe, pero es que se introduce en el Real Decreto Ley 7/2011. Y lo de cambiar la ultraactividad, que parece lo más de lo más de lo más, es una tontería, prácticamente. ¿Por qué? Porque aparte de que la ultraactividad, que se está vendiendo tanto, de que los convenios que se caen, no sé cuánto, no sé qué, eso es una regulación supletoria. ¿Y por qué digo supletoria? Porque prevalece lo que hayan pactado las partes. Si las partes dicen queremos darle una duración eterna al convenio, la duración será eterna. Se aplica el régimen legal de ultraactividad, es decir, de un año, si las partes no han acordado nada. Pero incluso si no han acordado nada en el convenio, la misma legislación le da la posibilidad de que lleguen a acuerdos parciales de ultraactividad posteriormente. Es decir, que no tiene tanto peso. ¿Y cuántos convenios de empresas se han pactado apartados del convenio colectivo sectorial? Yeah. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que esos son los aspectos más lesivos de la reforma laboral? Hombre, pues claro que influyen y claro que determinan, incluso en muchos casos con el escuela convencional repercuten en los salarios de los trabajadores y han repercutido, está claro. Hay trabajadores que han podido pedir adquisitivo como consecuencia de esas posibilidades. Si yo no lo niego, pero no son los aspectos más lesivos. Los aspectos más lesivos, desde el punto de vista del trabajador, y eso es lo que me llama la atención, y no se ha tocado, y no se nos dice que se vaya a tocar de forma y manera inminente, ¿cuáles son? El despido colectivo, los ERES, eso se ha tocado, eso se va a tocar. Ha dicho que como pronto se empezarán a abordar, si se tocan, ahora se ha dicho que a lo mejor se tocan algo, a partir del año 2022. Pero no va la prioridad. ¿Qué se ha puesto como prioridad? Ahora mismo, no sé si lo habéis leído, la regulación de los contratos de trabajo, los tipos de contratos. ¿Eso está incluido en la reforma laboral del año 2012? No. Pero si el último contrato que se modificó, pero recordar, en el año 2010. Eso no es fruto, y modificaciones parciales. Entonces, eso no es. Entonces, ¿que hay cosas que hay que cambiar de la reforma laboral del año 2012? Claro que sí. ¿Hay cosas que cambiar de la reforma laboral anterior? ¿Que hay que modernizar la legislación? Claro que sí. Y más para afrontar un periodo como el que estamos de crisis, de post-COVID, etcétera, etcétera. Y hay que plantear cambios. Pero, hombre, pero vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y efectivamente habrá que producir cambios que afecten a una cosa y otra. Por ejemplo, es absolutamente necesario modificar todo el régimen de subcontratación, porque es un desastre. La subcontratación está dando muchos problemas y se está solucionando el problema vía interpretación Tribunal Supremo, ¿vale? Pero la subcontratación, el artículo 42, sí hay que modificarlo, porque sí da muchos problemas. Eso tampoco se incluyó en la reforma laboral del año 2012, tampoco, pero también una de las prioridades a la hora de reformar. Claro que tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso se vincula ¿con qué? Con la reforma de las pensiones también. ¿Por qué? Porque es cierto, y eso no podemos negarlo, que la reforma laboral del año 2012, ¿no?, pudo crear empleo, pudo hacer lo que sea, pero sí es verdad que crea empleo, pero a costa de una rebaja de condiciones laborales. Eso se produce sí o sí.
Esa rebaja de condiciones laborales se traduce en que muchas veces hay unos salarios menores o unas carreras de cotización que se ven afectadas como consecuencia de esas condiciones laborales más precarias. ¿Y eso qué implica? Eso implica que nos vamos a enfrentar a un sistema de pensiones, ¿no?, que no se sostiene. Es lo que se nos viene a decir. ¿Por qué? Porque resulta que los cotizantes, en un sistema de reparto, los cotizantes actuales son los que pagan las pensiones de los actuales pensionistas, ¿no? Si usted está motivando que esos cotizantes reciban unos salarios, unas rentas inferiores, cotizan por menos, obviamente, ¿no? Eso está claro. Pero aparte, esas personas están cotizando a lo mejor y no llegan a la garantía constitucional de suficiencia que se tiene que establecer. Entonces, esto hay que hacer cambio. Si aparte de eso, la Ley General de Seguridad Social nos dice, no habla de separación de fuente y tal, pero nos dice que la principal fuente de financiación del sistema, por eso, las cotizaciones, y usted a cargo de las cotizaciones hace soportarlo todo. No sé si habéis escuchado hablar de los gastos impropios, ¿no? Las cotizaciones lo soportan todo. Las cotizaciones pagan las políticas de empleo, pagan el funcionamiento interno del sistema, pagan los déficits de otros regímenes, etcétera, etcétera. No, mire usted, las cotizaciones están para pagar, porque están para pagar, no el resto de cosas. Claro, así claro que es deficitario. Si nos dedica usted a pagar todo con eso, pues claro que es deficitario. Entonces, tenemos que buscar diferentes alternativas. ¿Cuál es la alternativa que se produce en su momento? Pues se puso una reforma en el año 2013, veis que yo aquí reparto para todo el mundo, no me explico, ¿no? Pues en el año 2013 efectivamente se puso una reforma que yo creo que parte de un planteamiento equivocado y que este mes seguramente ya se va a retocar de forma definitiva las pensiones. O sea, no esperemos ya mucho más tarde. Estamos hablando de reforma laboral, no. Yo creo que la reforma de pensiones ya es inminente. En este mes de mayo vamos a tener la regulación siguiendo varios de los parámetros que se han establecido en la recomendación del Pacto de Toledo, ¿no? Y ahí, pues, se parte de un error. Yo esta mañana se lo comentaba a una chica, una alumna que me lo preguntaba, ¿no? Fijaos que ocurre lo siguiente. Se dice, como la pirámide de población ha cambiado completamente, ¿no? Hay cada vez más personas que tienen más edad y que tienen más años, ¿no? Que cumplen más años y se extiende lo que es la esperanza de vida. ¿Qué ocurre? Que tú antes tenías que coger y decías, ¿cuánto va a cobrar una persona en total por toda su pensión? Va a cobrar X. Bueno, pues una persona estaba viva 20 años, a lo mejor, desde que se jubilaba, ¿no? Entonces, durante los 20 años va a cobrar X. Entonces se introduce el factor de sostenibilidad, que dice, no, mire usted, que así no podemos mantener. Si esta persona va a durar 25 años, tenemos que seguir pagando X, pero no en 20 años, sino en 25. Pero no podemos incrementarle la cuantía, porque si no se dispara el coste de las pensiones. Ese fue el discurso que se estaba dando, ¿no? Y además la revalorización automática en los términos que ya conocéis seguramente, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, así se consigue que el sistema sea sostenible. Pero claro, se pierde una perspectiva muy importante. ¿Cuál? Tú así me garantizas la sostenibilidad financiera, pero ¿y la sostenibilidad social? ¿Y lo que está vinculado con una garantía constitucional del artículo 41 que nos obliga, y además en el marco internacional también, nos está obligando a garantizar la suficiencia y la adecuación de las pensiones? No lo digo yo, lo dice la Constitución. Si usted no garantiza la suficiencia de las pensiones, está incumpliendo la Constitución. ¿Que no le gusta? Cambie la Constitución. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que usted debe garantizar en principio que el pensionista debe percibir una cuantía suficiente, ¿no? Entonces, usted no me puede repartir en 25, en 30, en 40 años bajando el importe de la pensión y convirtiéndola en insuficiente, porque entonces usted no está respetando la propia Constitución. Entonces, tiene que cambiarme ese parámetro. Y eso es lo que hoy por hoy parece que se va a abordar. No sabemos si bien o si mal, pero eso es lo que se va a abordar. Se ha dicho que vamos a mantener el sistema de reparto, en otro sistema distinto, no pasamos al sistema de capitalización ni nada por el estilo, el sistema de reparto se va a mantener, pero hay que garantizar en primer lugar la suficiencia. Y a partir de ahí vamos a establecer los mecanismos que una vez que garanticemos la suficiencia, garantice al mismo tiempo la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Que no es así? Vamos a cambiar la Constitución y quite usted lo de la suficiencia, elimínelo y ya plantearemos otra cosa distinta, ¿no? Bien, dicho eso... Es complejo el debate, ¿no, Paco? Es complejo, ¿no? Sí, nada más que esto da muchísimos problemas. Fijaos que incluso aquí esto da fleco a vir por haber, ¿no? Fijaos que dentro de estas vueltas que se está dando a todo el tema de las pensiones, tenemos también esto que ha sido recientemente muy debatido, el tema de las modificaciones sobre el complemento de maternidad, que se ha ido cambiando continuamente de nombre y que al final ha llegado a la conclusión, o ha llegado a la consecuencia, mejor dicho, de que muchos operadores jurídicos están ofertando
concretamente en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa tan demencial como que era pedir, se ofrece la posibilidad de demandar para que usted consiga un complemento de maternidad siendo hombre, o sea, complemento de maternidad para hombres, ¿no? Porque se había regulado de tal manera, ¿no? Que primero se llamó de una manera, después de otra, el Tribunal de Justicia Europea nos dijo que mire usted, que lo que se llamó, ¿cómo era? El de la contribución, ¿no? Contribución demográfica. Entonces, claro, dijeron los hombres, hombre, yo también contribuyo algo a eso, digo yo, ¿no? Entonces, digo yo que si le pones el nombre, a mí también me tendrá que dar algo, ¿no? Y entonces, desde Europa se le dijo, sí, efectivamente, usted también contribuye, ¿no? Entonces hay que darle algo. ¿Qué pasa? Que eso ha generado que a esos hombres se les ha reconocido judicialmente esos complementos, se les está reconociendo. Ahora se ha llamado complemento de brecha, de brecha de género y tal, ¿no? Vinculado por la brecha, ¿no? Pero también se sigue admitiendo para los hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es de brecha de género, ¿cómo se lo sigue reconociendo el hombre? Pero para que la Unión Europea no nos tire de la oreja, ¿no? Pues pasamos lo mismo. En fin, son problemas que se van suscitando y que al final van a repercutir en el mismo mantenimiento del sistema, porque si encima ya estamos inventando complementos para eliminar lo que es la brecha de género y se lo va a pagar también a los hombres, pues más gasto que meten en el sistema, ¿no? Pues por eso mismo, que es que parece que en vez de buscarse o de encontrarse una solución, van surgiendo problemas, pero pues no sé no sé. Lo que yo sí tengo claro, lo que sí tengo claro es que lo que sí tenemos que hacer es eliminar los gastos impropios del sistema. Eso como primera medida, ¿no? Porque usted no puede mantener las políticas de empleo a cargo de las cotizaciones. Eso está claro, por ejemplo, ¿no? En fin, alguna cosa, otra cosa más, ¿no? Empezando por ahí, ya después veremos el resto. ¿Mm? Y sobre todo, Paco, que esto cuando tiene una economía, digamos, potente, que estos gastos impropios pueden salir de otro lado y demás, pero si tienes que tirar de las cotizaciones porque es lo que tiene, eso va ligado con la economía. Es que esto, el derecho laboral mucho es eso. Las condiciones de los trabajadores va ligada de la economía. Si hay una economía precaria, las condiciones de los trabajadores, sea de una forma o de otra, también serán precarias. Entonces, hay que intentar esté la balanza compensada. Y eso yo creo que es muy complicado en la situación actual. Pero bueno. Claro, pues sí, de hecho, tú fíjate que una de las medidas que se van a adoptar ahora es reforzar, parece, la causalidad de los contratos temporales. Es decir, que se van a poder utilizar determinados contratos temporales, se va a potenciar solamente el contrato de los contratos estables y se van incluso a castigar los contratos temporales de corta duración. Pero claro, tú dices, no, si eso me parece bien porque tú no puedes someter a una precariedad absoluta y permanente al trabajador, está claro, ¿no? Pero claro, tú piensas en que en tiempos anteriores ha habido momentos en los que se ha creado la figura de un contrato temporal a causal. Entonces, en su momento, en el año 80 y tanto, 84, si no recuerdo mal, pues estaba el contrato de fomento del empleo, un contrato que duraba hasta 3 años. Causa, fomento del empleo. Y se comentaba, ¿por qué se puso en marcha aquello? Que yo no digo ni que sea mejor ni que sea peor, pero claro, tú pensabas, en una situación de crisis económica como la que estamos, lo que te interesa es contratar, 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 ¿vale? Y se pone sobre la mesa. Y de hecho, muchos operadores jurídicos siguen hoy por hoy demandando, mire usted, permita que se contrate, como sea, ya luego eliminaremos esta figura coyuntural, vamos a quitarla, pero que se permite que se contrate. Y es verdad que aquí entramos en una discusión eterna con muchos factores, con muchos vectores, ¿no? Que no terminamos de ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que se está insistiendo, hay que insistir o hay que mejorar las condiciones laborales y hay que mejorar hay que eliminar la dualidad del mercado de trabajo. Pero elimine usted la dualidad del mercado de trabajo cuando tengamos un mercado de trabajo potente, cuando tengamos empleo de verdad, ¿no? Yo, sinceramente, yo es que hay parte y parte que es que muchas veces no me convencen, ¿no? Y que coste que yo trabajo con uno, trabajo con otro, y hay cosas que defiendo de uno y defiendo de otro. Pero hay discursos que algunas veces se quedan vacíos, ¿no? Entonces, cuando te vienen algunos y te dicen, desde algunos sitios, ¿no? Hay que hacer reformas estructurales. Mire usted, ¿qué son las reformas estructurales y para qué sirven? Yo estoy harto de escuchar esas reformas estructurales. Pero se queda el tío tan contento, sale en su televisión, en su radio, es que hay que hacer reformas estructurales, es que España necesita reformas estructurales. Mire usted cuáles son esas reformas estructurales y en qué afectan a lo que es o no es la creación de empleo, ¿no? Y después, también es verdad que en algunos casos, pues también otros te dicen, no, hay que hacer reformas estructurales o hay que cambiar el modelo. ¿Pero quién cambia el modelo? ¿Y cómo se cambia el modelo? Es decir, que ya está bien de palabras o de eslogan y de demagogia. Vamos a hacer cosas serias, ¿no? Y vamos a analizar qué conviene más. Afortunadamente, yo no tengo ningún tipo, ¿no?, de responsabilidad política, de eso me libro, por lo cual puedo hacer elucubraciones.
Los que están en el gobierno pues tienen una papeleta dificilísima. ¿Por qué? Porque efectivamente tienen que apostar por una cosa o por la otra. Y yo, sinceramente, no les envidio para nada, porque lo que hagan, tanto en un sentido como en otro, se van a equivocar seguro, ¿no? En fin, ya, que ellos decidan. Pues queda esa reflexión, queda esa reflexión. Y yo creo que podemos reflexionar así y demás porque no tenemos ningún símbolo político, ningún signo político. Entonces siempre es más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es muchas veces el problema, como apuntabas, Paco, que lo dicen en una televisión, que siempre estamos a lo que dice también la opinión pública y eso nos coarta mucho para decir lo que verdaderamente pensamos o hacer lo que verdaderamente se debería hacer, tanto de un lado como de otro. Y yo creo que ese es uno de los grandes males para todos, tanto en España como en otros sitios, ¿no? Que hay signos políticos y no de verdad se busca la solución a los problemas, en este caso de las pensiones. Veremos a ver. En que que tiene que reformarse es una obviedad y veremos a ver la reforma que augura en este mes que entra, a ver por dónde van los tiros. ¿Te atreves a hacer un pronóstico? No, pero hombre, ya parece que está bastante apuntado todo lo de las pensiones, parece que está bastante apuntado y que va a seguir bastante en la línea de lo que son las recomendaciones del Pacto de Toledo, ¿no? Y son más o menos fundamentalmente la idea que te he dicho, ¿no? Se va a tender a eliminar los gastos impropios del sistema, ¿no? Se va a regular lo que sí se va a producir. Se va a tender a equiparar la edad real de jubilación con la edad legal, ¿no? Se va a abrir el cómputo de años para calcular, ¿no? Exactamente lo que es la prestación, ¿no? Es decir, son cosas que ya se han puesto sobre la mesa, ¿no? Eso con respecto a las pensiones. Y con respecto a la reforma laboral, pues prácticamente yo creo que ya también se están apuntando muchas cositas, ¿no? Parece que lo primero que se va a abordar ya ahora fundamentalmente va a ser subcontratación, los temas más importantes, más pedidos de negociación colectiva, ¿no? Con los tipos de contratos, y poco más, o sea, poco más o menos. Creo que va a ser lo más urgente, ¿no? Lo que se va a tocar, yo creo que de forma inminente, ¿no? Parece que incluso que se va a hacer, las diferentes reformas se van a hacer en diferentes fases. Pues estaremos pendientes, Paco, estaremos pendientes. Aquí yo había visto distintas preguntas interesantes. Quizás hay algunas que empiezan por los ERTE. Yo te las digo todas y tú respondes, ¿vale, Paco? Sí, sí, pero bueno, tú ya me darás libertad dentro de poco, ¿no? Porque ya son las 7:15. Sí, sí, las preguntitas. Ha sido una charla muy completa. El tema de los ERTE principal, el teletrabajo, la desprotección, la subcontratación y las pensiones. Yo no sé qué más se puede hablar hoy en día. La verdad es que estamos en una época de cambio. Y también hago alusión a lo que tú comentabas, que las reformas que van saliendo, muchos son a trompicones que después, finalmente, cuando empiezan a moverse y a interpretarse, pues dan buenos resultados, ¿no? Pero al principio sí que es verdad que a los operadores jurídicos laborales, pues nos tornilla la cabeza y nos tornilla en nuestro día a día con llamadas, con cuestiones, con charlas, como la presente, pero bueno, al final hay que adaptarse, hay que adaptarse. Aquí dice Oliver Cabeza, ¿qué va a pasar con los despidos en empresas que la recuperación no va a ser la que se esperaba y tiene a trabajadores en ERTE? Esa pregunta de Oliver, ¿qué va a pasar con los despidos en empresas que la recuperación no va a ser la que se esperaba y tiene a trabajadores en ERTE? Profesor Vila, Julín, pregunta, me gustaría saber si habrá algún cambio en materia de ERES. ERES, me imagino que será con la reforma. Oliver Cabeza pregunta otra vez, ¿y los 6 meses se cuentan desde el primer decreto o desde la nueva renovación del ERTE? Los 6 meses de compromiso de mantenimiento de empleo. Julín apunta, por favor, ¿nos podrías comentar algo en relación a la reciente sentencia en materia de subcontratación? Esas son las principales preguntas que, si yo no me equivoco, son las principales preguntas que hay. Bueno, pues son todas tuyas. Si quieres te puedo repetir alguna, Paco, o más o menos te has quedado No, con... más o menos, más o Vale, menos. Después tú me vas recordando alguna que otra, ¿no? vale. Vamos a ver, en relación a aquellas empresas que tenían un ERTE y después han pasado a un ERE, ¿no? Pues nada, si finalmente tienen que cerrar, pues cerrarán. La principal consecuencia que van a tener
es que van a tener que devolver las exoneraciones, que lo que he dicho antes, no se va a cumplir lo que es la garantía del empleo, el compromiso de garantía de empleo tendrá que devolver las exoneraciones. Como muchas de esas empresas van a desaparecer, a ver quién cobra, Ya. quién obtiene luego esas cantidades, o sea, que se van a quedar por el camino, ¿no? Porque nadie va a devolverlas. Eso por una parte, ¿no? Después es cierto que también lo que ha ocurrido es que ha habido empresas que tienen trabajadores en ERTE y ha llevado a cabo un ERE. Hay alguna sentencia ya reciente sobre esto, ¿no? Yo creo que ha sido de la Audiencia Nacional, ya abordando este tema concretamente. Y ahí lo que ha venido a resolver la sentencia, la Audiencia Nacional, fundamentalmente ha dicho que esos ERTE, si está vigente, perdón, ese ERE, si está vigente el ERTE, lo ha considerado nulo porque decía que se había afectado el periodo de consulta, ¿vale? Es decir, si usted tiene un ERTE y ya está funcionando el ERTE y usted pone en marcha ahora un ERE, ese periodo de consulta es una pantomima porque creo que quiere cerrar y cerrar, con lo cual ese periodo de consulta no sirve para nada, ¿no? Es interesante esa sentencia que estoy comentando ahora porque lo que te viene a decir es que sí cabe, en algunos casos, que se invoque alguna causa y que se entienda que está diferenciada del COVID, ¿vale? Y que pueda prosperar. No en este caso que está valorando, pero en otros sí. Lo que pasa es que en ese caso concretamente dice que es nulo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la nulidad en ese caso? Pues la nulidad, el efecto que tiene, ¿no? Es que sería la readmisión, pero como la empresa, lo digo coloquialmente, se ha ido al carajo, ¿vale? Pues entonces no existe la posibilidad de remisión, con lo cual, pues lógicamente, ¿no? Al final había que indemnizar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no había posibilidad de readmitir, ¿no? Con lo cual la nulidad queda prácticamente reducida, ¿no? A una declaración formal. Eso por una parte. La otra, creo que me comentaba también en relación a los ERTE, ¿no? De la otra segunda pregunta, me parece. Sí. Si habrá algún La otra cambio, pregunta de los ERTE. efectivamente. Aquí te pregunta, me gustaría saber si habrá algún cambio en materia de ERES. Mm, No, pero no, era otra pregunta también, me parece que había. No, no, lo de la garantía del mantenimiento del empleo, a sí, partir de también. cuándo se contaba. Bien, esto es lo que pasa que se ha ido enlazando. Yo antes he dicho que ha habido una asociación de reales decretos leyes, ¿no? Entonces se ha ido enlazando. ¿Qué ocurre? Que eso va a contar siempre, ¿no? Desde que se reincorpora el primer trabajador. Pero lo que pasa que a medida que se han ido extendiendo, prorrogando los ERTE y tú has tenido derecho a nuevas exoneraciones, ¿vale? Cuando tú has pedido nuevas exoneraciones, empieza otra vez a computar el despido. Entonces, lo que te ha dicho, a medida que se ha ido cambiando un real decreto ley por otro, es que lo que suele hacer, y yo creo que va a seguir haciéndolo, es que si usted viene disfrutando, ¿no? De unas exoneraciones anteriores y ha puesto en marcha un compromiso de garantía de empleo, hasta que no acaba la anterior, no empezamos a contar el nuevo, ¿vale? Con lo cual, se ha ido desplazando, se ha ido desplazando, se ha ido desplazando. Y todo ido manteniendo. Con lo cual, los 6 meses han ido empezando una vez, otra vez y otra vez, ¿no? Si empezamos, pues, prácticamente ese compromiso de garantía de empleo, vinculando unos con otros, si tú has ido beneficiándote de exoneraciones, pues prácticamente va a alcanzar hasta los 18 meses, prácticamente, ¿no? Si empezamos a contar el principio. Pero empieza a contar, en principio, desde que se reincorpora el primer trabajador. Lo que pasa es que el cómputo empieza a contar a partir de cada Real Decreto Ley, normalmente a partir de que tú te acoges otra vez a nuevas exoneraciones, ¿vale? Con lo cual, empieza otra vez. Vale. Y la otra pregunta, una hacía referencia a las posibles modificaciones de los ERE, que yo creo que esto más o menos, por terminar relativamente pronto, yo creo que sobre esto he dicho algo, ¿no? A priori parece que no iba a haber ninguna modificación que afectara a los ERE, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos más lesivos desde el punto de vista de los trabajadores de la reforma laboral del año 2012, eso sí fue un aspecto clave y que era lesivo para el interés de los trabajadores, tal como se reguló clarísimamente, por muchos motivos, no voy a entrar a comentarlos todos, y en principio parecía que no se iba a tocar. El otro día sí, sin embargo, puse alguna declaración, ¿no? Diciendo que a lo mejor sí se replantean alguna cuestión en relación a los géneros, ¿no? Pero yo creo que si se toca algo será una cuestión más bien de maquillaje, ¿no? Más que de entrar de lleno con respecto a ello, ¿no? Vale. Y con respecto a la subcontratación, pues sí es verdad que están saliendo sentencias en los últimos tiempos muy, muy interesantes, ¿no? Una de ellas últimamente muy, muy, muy interesante, o dos de ellas que son muy interesantes, lo digo porque hay un comentario de una de ellas, no sé si eso lo conocéis o no lo conocéis, lo compartimos mucho en redes también. Hay una revista que publicamos nosotros a cargo de un proyecto de investigación, la revista de Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad Social, que se publica en la Universidad de Málaga en abierto, por lo cual yo recomiendo que entréis porque los artículos son artículos bastante interesantes y se publica siempre en abierto.
¿eh? En esa revista pues participamos diferentes personas. De hecho, hay un chico joven que está dando un impulso tremendo, ¿no? Que es el que está dirigiendo la revista, que es un chico del departamento, Miguel Ángel. A mí me pusieron al principio como figura decorativa, pero al final me están haciendo trabajar más de la cuenta, ¿no? Pero al final es una revista muy interesante donde colaboran diferentes universidades y tal, ¿no? Yo creo que va avanzada, ¿no? De hecho, tiene ya todos los reconocimientos de calidad que puede tener cualquier revista, ¿no? Es decir, que va lanzadísima. Y en esa revista justamente hay un comentario a una de las últimas sentencias sobre su contratación que hace el presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía, Manolo Martín, ¿no? Hace un comentario sobre esta sentencia, ¿no? Entonces yo recomiendo que la leáis ahí porque lo explica muy bien Manolo, y es muy interesante el comentario. Y ahí lo que se viene a explicar fundamentalmente es que si antes la subcontrata o las contratas justificaban la duración del contrato temporal, esto se ha modificado clarísimamente. Es decir, si la actividad principal de la empresa, ¿no? Está vinculada con la actividad que realiza la contrata, es decir, yo cojo voy, a mí me contratan para, por ejemplo, una concesión administrativa para llevar lo que es la hostelería, o sea, perdón, la cafetería de una administración pública, etcétera, etcétera, y yo me dedico fundamentalmente a eso, yo no puedo contratar a trabajadores con contratos temporales. Tendré que hacer el contrato indefinido. ¿Que no me renueva la contrata? Pues tendré que despedirlo por un despido por causa objetiva. ¿Vale? Más o menos lo que te viene a entender. Se ha producido una evolución que lo explica muy bien en ese artículo, como te digo, ¿no? Como digo, una evolución en lo que es la doctrina del Tribunal Supremo hasta que ha llegado a esta última que ya te desvincula completamente a la duración de esos contratos con la contrata, ¿no? Te dice que no se justifica, ¿no? Y otra muy interesante, concretamente, hace referencia a una sentencia que nos comentaba el otro día el anterior presidente de la sala, Javier Vela, nos comentaba en el foro Lanzadi, ¿no? Que ha salido muy recientemente en el Tribunal Supremo, ¿no? Y ahí sí es cierto que lo que se viene a decir es que cuando hay una empresa que tiene una regulación de un salario, no tienes que garantizarle el mismo salario que los trabajadores de tu empresa con tu convenio, ¿vale? O sea, tú tienes un convenio, pero tú tienes una empresa y esa empresa tiene que estar aplicando un convenio colectivo. Por ejemplo, una empresa de hostelería, ¿vale? Un hotel. Y entonces esa empresa le aplica el convenio de la hostelería. Si ese hotel, esa empresa, contrata a una actividad que pueda contratar, subcontrata una actividad que pueda contratar, lo que tiene que decir la sentencia es que tú no tienes por qué garantizarle el salario que establece tu convenio de referencia, sino que se le pagará conforme al convenio de la empresa subcontratista, ¿vale? Por la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Entonces eso ya parece que queda aclarado y que hace que cambie la doctrina que venía defendiendo el TSJ de Andalucía, la Sala de Málaga, que venía defendiendo lo contrario. Entonces el otro día, yo creo que de una forma muy valiente, de una forma muy interesante, el que había sido presidente de la sala lo reconoce y lo dice públicamente, que ellos ven que el Tribunal Supremo ha dicho que es así y que entonces ellos pues se verán si tienen que cambiar su doctrina. O sea, que él lo defendió, lo dijo públicamente, una cosa que es de agradecer, ¿no? Que los mismos magistrados de la sala pues te lo planteen así, en estos términos, ¿no? No, pues muy interesante eso, muy interesante ese cambio. Sí. Pues también queda contestada esa pregunta y te están diciendo por aquí felicidades por vuestras valiosas contribuciones. Más, yo creo que habrán dicho vuestras por compromiso a mí, pero ha sido gracias a ti que hemos aprendido todo y más o menos pues yo creo que estamos en buena disposición de saber cómo está todo el derecho laboral en materia, las principales materias que se han visto afectadas por la pandemia. Y ha sido una charla muy entretenida. Yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí, Paco. Y bueno, de verdad, te lo agradezco de todo corazón. Eres una persona que no podía faltar en estos directos. Como te comentaba, así, hay algunas preguntas de última hora. Miriam, no sé si considera que la regulación en materia laboral ha sido incompleta o algo laxa para la protección de los trabajadores. Bueno, esto es muy general, ¿no? A que la Bueno, regulación depende, claro, es que depende a qué se refiera, ¿no? Y yo no sé si se refiere en este concretamente a la estado de pandemia, alarma, ¿no? en este estado de alarma. Hombre, yo creo que sí, yo creo que sea, hombre, yo creo, volviendo a lo que decía al principio, yo creo que tenemos una legislación de urgencia, ¿no? Que tiene su cosa positiva y su cosa negativa, como cualquier otra. Entonces, yo creo que se ha establecido un sistema de garantía o seguridad que ha sido interesante, ¿no? Sobre todo para los trabajadores que están en ERTE. Pero fijaos que, como toda norma así de urgencia elaborada y tal, ¿no? Pues hay cosas que se han dejado fuera. Por ejemplo, sí están protegidos los trabajadores que están en ERTE y tienen derecho a una prestación, a cobrar una prestación, pero sin embargo,
Tú imagínate un trabajador que ha sido contratado hace relativamente poco tiempo, ¿eh? Que no es un trabajador con suficiente antigüedad, pero su empresa cierra, ¿vale? Pues ese trabajador que su empresa ha cerrado como consecuencia del COVID, y usted no que ha ido a ERTE ni nada, no es que ha cerrado, que es directamente cerrado. Pues ese trabajador, como no está en el ámbito de un ERTE, y tampoco reúne los requisitos de cotización de que te establece la regulación ordinaria, ese trabajador está al margen de cualquier tipo de prestación. Ese trabajador sí está absolutamente desprotegido, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que yo creo que es injusto, ¿no? Es decir, tú estás en un ERTE, estás protegido, pero a ti te echan llevando poco tiempo trabajando como consecuencia de la pandemia y no tienes derecho a ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, sí se producen lagunas como esa, que son, desde mi punto de vista, son significativas. También he tenido yo procedimientos de ese estilo y yo lo comentaba, ¿no? La putada que es, ¿no? Que no te hayan metido en un ERTE. Bueno, así, como en todo hay lagunas. Bueno, pues Paco, yo te dejo que tú te despidas de los espectadores que nos están viendo, que les digas lo que tú quieras, recomendarles cualquier asunto que entiendas que es interesante, las revistas, en fin, son todo tuyo, lo que tú quieras. Paco. Bueno, pues yo voy a decir dos cosas. Lo primero, lógicamente, agradecerte la invitación. Uno ha hecho lo que ha podido. El tema era muy extenso, muy amplio, ¿no? Yo tenía mi esquema, pero al final he visto que he pasado de esquema, que he pasado de todo. Entonces he ido a borbotones prácticamente. Y esto daba pie a muchísimas cosas. Entonces yo, mi objetivo finalmente ha sido doble, ¿no? Primero, que vosotros luego, esta tarde, esta noche o mañana, lo que sea, pues cuando os sentéis en casa y os sentéis a hablar con los conocidos, con los amigos, con la familia, pues podéis hablar de estas cosas con fundamento, por lo menos con algo más de conocimiento que el anterior, y no escuchando a los tertulianos, porque los tertulianos de la radio y tal son los que saben de todo, pero no saben de nada, ¿no? Y bueno, los tertulianos de Telecinco ya, ¿para qué vamos a contar, ¿no? En fin, que por lo menos con algo más de fundamento se pueda tener. Y segundo, intentar apuntaros a algunos problemas, a algunos temas que yo creo que sí son convenientes que se profundicen, ¿no? Yo aquí, lógicamente, no podía profundizar en todo y cada uno de los temas. Yo sí he dado algunas pinceladas de algunos temas que me parece que son muy relevantes. Lógicamente, lo que invito es que si habéis tomado alguna nota, porque esos temas seáis los que investiguéis, los que profundicéis y los que el día de mañana, si hace falta, pues os pongáis en contacto conmigo, o os acudáis a Miguel, o acudáis a cualquiera, ¿no? ¿Para qué no puedo decirlo? Incluso al despacho con el que yo colaboro, también hay que decirlo, ¿no? Para estas cuestiones, ¿no? Entonces, lógicamente, que se planteen estos temas, porque lógicamente son temas que, como habéis visto, son temas que requieren reflexión, pero que tenemos ya, tanto unos como otros, tenemos bastante estudiado, ¿no? Entonces, darle la vuelta que tengáis que darle, ¿no? Y preguntar lo que tengáis que preguntar, ¿no? Y animaros, la quiero que no se termine de animar todavía, ¿no? A animaros a enfocar de una forma más directa o relacionado más directamente con el derecho al trabajo, que el derecho al trabajo no se come a nadie, y al final incluso hasta bonito, y os termina por gustar, ¿vale? Que no es tan feo y que no es tan difícil, que al final es ponerse, como todo. Pues nada más, Miguel, yo era lo que quería comentarte. Pues muchas gracias, Paco. Fíjate si es bonito que yo, gracias a ti, estoy ahora desarrollándome plenamente en él. Fíjate si es bonito. Bueno, Paco. Pues yo sinceramente fijaos que yo me he dedicado siempre al derecho del trabajo y a mí nunca me ha faltado trabajo. Voy a decir, no es que tú trabajas en la universidad, no, a mí no me ha faltado trabajo ni dentro ni fuera de la universidad, siempre dedicándome al derecho del trabajo. Y lo he dicho antes, no me dedico solamente a la universidad, me dedico a trabajar mucho tiempo fuera, pero siempre, siempre, siempre vinculado con temas laborales. Bueno, pues no he parado de hacer cosas desde hace ya 27 años vinculadas con el derecho laboral. ¿Por qué? Porque esto es una fuente incansable, ¿no? De asuntos, de problemas, de cuestiones, etcétera, etcétera. Y si tú sabes, hay determinadas cuestiones que a mí yo recuerdo que en su día me recomendó un profesor que ya se jubiló y me dijo, tú dedícate a determinadas cosas, como por ejemplo la negociación colectiva, que no se dedica a nadie. Esto es tan complicado, nadie se dedica. Entonces yo le hice caso. Entonces esto era como se decía, ¿no? Este es el dicho, aquel coloquial que se decía, es como el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? Perdonad, una expresión que no es políticamente correcta, pero para que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Pero es verdad, por poco, sabiendo un poquito, sabe más que nadie, por lo cual ya eres el rey. Entonces, hay determinadas cuestiones de laboral que no domina la inmensa mayoría. Entonces, si apostáis por eso, vais a encontrar un nicho de mercado importantísimo, importantísimo. Entonces, yo recomiendo que abordéis estas cuestiones. Ya, sí, de verdad, que muchas gracias y ya no sigo dando más la paliza. No es paliza ninguna. Paco, no es paliza. Bueno, muchas gracias. Quedan esas reflexiones y esperemos que de aquí salgan más
laboralistas, o en universidad, en el sector privado, donde quieran, pero que salgan más laboralistas. Bueno, Paco, Bueno, encantado. pues muchas gracias. Venga, Venga, hasta luego. hasta luego. Bueno, familia, eh, yo creo que ha sido una charla muy, muy, muy interesante sobre derecho laboral. ¿Cómo estamos, Víctor? Me alegro de tenerte por aquí, me alegro de tenerte por aquí, Víctor. Ha sido una charla sobre derecho laboral muy profunda. Yo creo que ha llegado bastante, bastante profundo, aunque él crea que no. Son cosas que sí que de verdad ha profundizado bastante. Yo en tema de ERTE, pues el mantenimiento del empleo, lo de la prohibición de despedir, son cosas que se dan ya hoy día a día y que se dan en muchos juzgados, ¿no? Pues despido improcedente o cuánto tiempo tengo que mantener a los trabajadores después de salir del ERTE. Son cosas que ya se están planteando en las empresas y que hay que controlar, porque cualquier mal paso supone la ruina de una empresa. Yo lo comentaba el lunes concretamente, digo, vamos a llegar a un acuerdo por el despido improcedente, porque como nos declaren la nulidad, se nos cae el chiringuito, se nos cae el chiringuito. Entonces hay que controlar mucho porque, como digo, un mal paso puede ser una auténtica desgracia, tanto para el trabajador, porque también ocurre con el tema del trabajador, y lo comentaba también, hay que ver por 2 meses, por aguantarlo 2 meses, un mes, 2 semanas, está sin ERTE, está sin cobrar. Que después nos podemos a debatir mucho, pero sí, ha sido una charla muy humanitaria y ha estado, yo creo que muy entretenido. Yo la he disfrutado, pese a que tengo los 2 focos aquí que me van a dejar un día ciego, pero pese a eso, yo la he disfrutado mucho. Y bueno, pues vamos a ver. Ha saltado. Lo que os quería comentar, la charla del domingo, ¿vale? Ahora la voy a anunciar por Facebook y por Instagram, ¿vale? Pero es una cosa también distinta, es un ámbito del derecho que tampoco estamos muy acostumbrados a ver. Hoy en día sí que es verdad que se da con mayor asiduidad y que es más fácil que la gente hable de esta rama del derecho, pero no es tampoco lo más normal. Así que vendrán 2 compañeras que se dedican en gran parte a esta rama del derecho y bueno, pues a ver qué os parece, qué os parece. La corbata ya no me deja respirar. Bueno, familia, yo eso, os invito al domingo a las 8:30 y por redes sociales ahora diré de qué se va a tratar la charla del domingo, ¿vale? Y como siempre, pues agradeciendo que estéis allí, detrás de la cámara, en ese lugar, compartiendo espacio con una persona que lo que está aquí es para compartir conocimientos jurídicos y yo también aprender de los invitados que traemos, ¿vale? Así que, como siempre, familia, un placer.